del Diario La Nación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va esta jornada? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, tus primeras impresiones de este primer paro general contra el presidente de la Nación. A ver. Mira, yo te diría que cada uno cumplió el papel que estaba determinado que tenía que cumplir, ¿no? La CGT haciendo la movilización, juntando una cantidad muy importante de gente ahí en la Plaza de los Congresos, con un paro bastante dispar en cuanto a sus efectos, sus horarios y acatamiento. O sea, no tuvo la impresión de que haya quedado paralizado el país, como quizá era la ambición desde el principio. Al tener el transporte funcionando, aunque sea parcialmente hasta ahora, eso también conspiraba. Y yo te diría que ahí también el gobierno exhibió otra vez su protocolo antipiquetes sin que hubiera mayores inconvenientes, con lo cual yo te diría que cada uno se retira de esta jornada creyendo haber cumplido con lo que se proponía. Nada va a cambiar, naturalmente, porque la CGT lo que buscaba hacer una demostración de fuerza originalmente convocada por la reforma laboral, que ahora sabemos que está paralizada en la justicia. Después se agregó lo de la ley ómnibus y otro tipo de reclamos. Obviamente se politizó, el peronismo se sumó fuertemente a eso, la izquierda también, y hubo una demostración de fuerza importante que hizo la CGT. No creo que por esto el gobierno cambie, por el contrario, el gobierno entiende que esto le es funcional porque entiende que ahí está la casta, ahí están los que gobernaron hasta ahora, los que tienen privilegios, con lo cual para su discurso termina siendo favorable y termina la jornada de esta manera. Yo creo que en este momento la tensión real y yo te diría las cartas reales de lo que el gobierno se está jugando han pasado de la Plaza del Congreso a la negociación adentro del Congreso por la ley ómnibus, que está teniendo dificultades. Habló la canciller Mondino, estaba leyendo las declaraciones, Jorge. El paro es convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, esto que vos decías, ¿no? Que le es funcional esto al gobierno de Milei de alguna manera. No me cabe dudas, la CGT representa en gran medida, uno de los sectores más cuestionados a nivel social. En las encuestas desde hace mucho tiempo salen como uno de los que tienen peor imagen, los líderes sindicales particularmente, y a eso se ha agregado que lamentablemente hoy la CGT representa un sector que parece privilegiado, que es el de los trabajadores en blanco, con un salario formalizado, ¿no? Y hoy hay una parte muy importante de la economía, o que está en la informalidad, o que es monotributista, es autónomo. Entonces, esto es muy funcional para el discurso del gobierno, es decir, los gremios buscan defender sus privilegios o sus prebendas, y la verdad es que la CGT no está parada, ni la CTA tampoco, y las centrales obreras no están paradas en un lugar propicio para captar mayores adhesiones por fuera de los sectores que están agremiados, que son parte de la movilización. Yo creo que en todo caso el gobierno le presta mucha más atención al humor social de la gente que no está vinculada a los gremios, que está sintiendo el efecto fuerte de la inflación, de la pérdida de ingresos porque la recomposición salarial viene más lenta, estamos viendo la discusión por las jubilaciones, lo mismo ocurre con los planes sociales, es decir, esto está frenando el consumo. Ahí está, yo te diría, el cuerpo central de esa sociedad que no parecería haberse hoy manifestado masivamente con la movilización de la CGT. Hoy fue la protesta organizada, los trabajadores aglutinados dentro de las centrales obreras. Hay un sector que todavía no está viendo qué pasa con el gobierno, si acierta con su plan económico, y en todo caso se expresará en un par de meses si es que la cuestión no se encarrila, ¿no? Declaraciones cruzadas y duras de ambos lados. Pablo Moyano hablando del ministro de Economía, que lo van a levantar en andas, pero para tirarlo al riachuelo, fue muy fuerte. Caputo pidiéndole a la justicia que tome cartas en el asunto por esa declaración. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que Kicillof debería estar trabajando y no en una marcha, y mucha otra gente diciendo, pero no lo vimos al gobernador de la provincia, como María Eugenia Vidal en su cuenta de Twitter, ¿no? En las marchas pidiendo justicia por los muertos por la inseguridad, pero sí lo vemos hoy. Bueno, todo eso parte, Viviana, de lo que hablábamos, de la politización de la movida, claro, ¿no? Insisto, basado en si volvemos al origen de la convocatoria, recordá que esto fue en diciembre. En diciembre, antes de que se conociera el megadecreto, había conversaciones entre el gobierno y la CGT y estaban avanzando en modificaciones de lo que ellos llamaban la modernización laboral. Cuando apareció el decreto, apareció con
temas, o yo te diría ítems que no habían sido conversados, entre ellos lo que tiene que ver con la cuota solidaria que pagan todos los trabajadores en blanco a la obra social del gremio que les corresponde. Bueno, aparecieron cuestiones vinculadas con el tema de indemnizaciones, etcétera. Entonces la CGT, ofendida, hizo una presentación judicial y después, un poco corridos por los más duros, en la CGT hay algunos que son más dialoguistas y otros que son más combativos, con Pablo Moyano quizás como figura, terminan convocando a este paro, ¿no? Entonces, a partir de allí aparece este juego de la politización, se suma primero la CGT, que no había parado en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Por la pandemia, dijeron. Bueno, la pandemia explicaría quizás hasta los 2 primeros años, sí. Pongamos el primer año y medio. No, después dijeron la guerra y después la sequía, porque le fueron sumando condimentos. Bueno, por eso, pero en realidad la pandemia abarcó todo el 2020 y más o menos hasta la mitad del 2021. Correcto. Ahí hubo un impacto económico fenomenal. El 2020 la caída fue del 10% del PBI, pero todos entendían que había sido por la pandemia. Cuando volvemos un poco a la normalidad, años 2022, 2023, fueron muy malos en términos económicos. Los trabajadores perdieron poder adquisitivo, pero la CGT estaba obviamente identificada con el gobierno. Después fue parte de la campaña del exministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, todo esto que nosotros ya conocemos. Entonces, ahora naturalmente a los 40 días de hacer un paro, hay una identificación política. De hecho, todo el peronismo, que tiene unas enormes diferencias internas por distintas razones, por pase de factura, por la derrota electoral, porque tienen distintas visiones y liderazgos, terminan aglutinándose detrás de la movida de hoy, porque a todos les conviene tener un enemigo común que es Milei y su programa. Pero bueno, todo esto es parte del juego de la política. Para quien no tiene memoria, hoy lo repasábamos en el pase con Gabriel Ziblatt, Lari, si después lo tenés, lo ponemos y lo compartimos con Jorge también. Los últimos presidentes, sí, los paros. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que le hicieron una huelga general? Ahora lo vamos a poner al aire, pero compartamos para quien sintoniza la pantalla de La Nación Más. Lo tenemos, mirá, para que lo vea Jorge también y ustedes que nos están viendo. Es interesante esto para analizar, ¿no? Días de gobierno hasta el primer paro. ¿Cuánto pasaron? Bueno, mirá. Bueno, sí, Raúl Alfonsín, 237 días, también fue bastante pronto, pero 237. Carlos Menem, 1220 días pasaron. De la Rúa ya achica la diferencia y 76 días de asumido. Después Néstor Kirchner, 1415 días pasaron hasta que le hicieron una movilización y bien contaban ustedes que no tenía que ver con nada, digamos, tan importante. Por otro lado, Cristina Fernández, 1807 días pasaron hasta que le hicieron un paro. Mauricio Macri, 483 días, o sea, pudo gobernar más de un año tranquilo, sin movilizaciones. Alberto Fernández, sin paro. Nada en 4 años. Y Javier Milei, 45. Bueno, claramente una CGT que no comulga demasiado con ciertos gobiernos, Jorge, ¿no? Mira, bueno, y le sumamos, perdóname, así analizamos todo junto, discúlpame Jorge, el tuit de José Luis Espert en relación justamente a los paros, Lourdes. Sí, 43 paros en 40 años de democracia, de ellos 13 Alfonsín en 5 años, 8 a De la Rúa en 2 años, 5 a Macri en 4 años. Conclusión. El 60%, 26 de los paros, se concentraron 12 años, solo de gobiernos no peronistas. No más preguntas, señor juez. El tuit de José Luis Espert en relación a los paros, Jorge. Bueno, a ver, es una consecuencia natural de que la CGT se identifica como una central obrera peronista. Sí, cuando están los gobiernos peronistas, o son parte del gobierno, aportando funcionarios, o son aliados. Y cuando no hay gobiernos no peronistas, son parte de la oposición y son parte de ese juego político. Yo creo que lo que demuestra ese gráfico es exactamente eso. Acá quizás con un poco de ansiedad porque la reforma laboral fue de inicio. Igualmente yo quisiera agregar un dato que a mí me parece importante, que es el nivel de representación. Antes, cuando la CGT hacía un paro, era realmente un cimbronazo muy fuerte para un gobierno. Recordemos los paros, por ejemplo, contra Alfonsín, eran movilizaciones muy masivas que sacudían la estantería del gobierno. Era un momento donde la mayoría de los trabajadores estaban
en blanco, pertenecían a algún gremio, y entonces era una representación muy amplia. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el número de trabajadores formales se mantiene inalterado en alrededor de 6 millones de personas, digo, trabajadores en blanco formales, ¿no? Después está la economía informal, están monotributistas, autónomos, etc. Entonces, el nivel de representación por el crecimiento demográfico de la CGT se fue angostando, y eso es algo que ellos ven también con mucha preocupación, porque después si vos haces paro y no surte en efecto, bueno, el truco pierde la eficacia, ¿no? Y yo creo que el gobierno apuesta a eso, al desgaste. Me parece que acá se apuraron un poco porque todavía la sociedad no termina de saber si el plan económico funciona o no, pero bueno, la dinámica política los llevó a eso. Pero también es cierto que no cambia demasiado, que mañana el día va a ser igual que cualquier otro jueves, digamos, y no hubo gran modificación. Entonces la CGT también siente que mantiene el músculo para movilizar, pero que en el juego de la política real eso no tiene tanto efecto porque el nivel de representación que hoy tienen es mucho menor que tenían décadas pasadas. A ver, Jorge, tenemos 2 tweets, el del dirigente Luis Delía y también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ver cómo quieren, en qué orden. El de Luis Delía, primero la ministra de Seguridad, dale. El de la ministra de Seguridad dice, de 21 millones de trabajadores, solo el 0,19% se movilizó. Si consideramos entre los trabajadores a la cámpora y las organizaciones sociales, 40.000 personas. Fracaso total. El cambio a toda marcha. Esa puede ser otra de las frases, ¿no? Porque viste que Patricia Bullrich suele terminar sus tweets con el que las hace las paga. Hay otra más que ahora no se me viene a la cabeza y puede ser otra frase. La ley y el orden, digamos, la ley y el orden también. Luis Delía, ¿qué puso? Luis Delía puso, más de 2 millones de trabajadores en las calles cachetearon duro a Pato Bullrich y a Javier Milei. Están a 5 minutos del helicóptero. Van a pagar duro haber estafado electoralmente al pueblo de Argentina. Bueno, hace unos meses atrás decía que el que se iba a ir en helicóptero era Sergio Massa. ¿Qué frases terminó apoyando? Qué frases fuertes, ¿no? Digo, Jorge, la de Luis Delía, la de Pablo Moyano hoy hablando del ministro de Economía, que lo van a levantar en alzas para tirarlo al riachuelo. Están a 5 minutos del helicóptero. Se me viene a la cabeza Pepe Albistur comiendo pochoclos, hablando sobre la Semana Santa. La Semana Santa y la posible salida del gobierno de Milei. Fuerte todo. Sí, hay una dosis muy alta de violencia verbal y por otro lado, yo te diría, un jugueteo peligroso con la idea de la caída del gobierno, ¿no? Instalar eso a 40 días de que asuma un nuevo gobierno me parece de una inconsciencia fenomenal, ¿no? Entonces, a mí me parece que están todos los procesos excesivamente adelantados, ¿no? Obviamente que esto también responde a que el gobierno de Milei, el propio Milei, asumió como una estrategia jugar todas las cartas de entrada, hacer este shock económico a través de las medidas que ya anunció el ministro, a través del DNU, a través de la ley, es decir, arrancó con todo, esto no lo habíamos visto nunca. En general los gobiernos atacan primero un tema, después van por otros, entonces de algún modo planteó todo el campo de batalla de entrada, está dando esa pelea, y entonces también se exacerbó la respuesta, y con este tipo de declaraciones, la verdad, muy imprudentes, que terminan generando un clima que yo creo todavía socialmente no está instalado. Esto es la dirigencia política hablándose entre ellos. A mí me da la impresión de que el grueso de los argentinos están mirando con perplejidad esto y lo que quieren es ver que le puedan mejorar, aunque sea un poco, su situación, ¿no? Están viendo con mucha preocupación el tema insisto, de la pérdida de poder adquisitivo, del aumento de los precios, los temas de inseguridad. La gente, ¿no? Digamos, si percibe que otra vez empieza la dirigencia de estos cruces y el gobierno no puede dar respuesta, ahí sí yo creo que hay un problema central. Me da la impresión de que en ese punto todavía no estamos y que la dirigencia hace su juego, insisto, con enorme imprudencia. Sí, y como decís vos, me parece, ¿no? Mensajes entre ellos en donde el ciudadano de a pie queda afuera y no le interesa esa chicana, le interesa otra cosa u otro tipo de respuestas o de soluciones. Para que nadie quede afuera, si nos estás viendo y no sabes de qué estamos hablando y por qué decimos declaraciones fuertes hoy durante el acto de Pablo Moyano, entre otras cosas, por esto que dijo cuando mencionó al ministro de Economía. Vamos a escucharlo. El presidente en forma risueña con un periodista riéndose decía que al ministro de Economía, con la medida que estaba tomando, hay que llevarlo en anda. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri,
que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales, dando explicación. No dice el presidente que hay que llevarlo en anda. Y yo le digo a que miles de compañeros que si llevan esta medida económica de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro para tirar los riachuelos, para que cambie este modelo económico. Esta fue la declaración de Pablo Moyano, que en el día de hoy hizo mucho ruido, muy, muy fuerte. Antes de despedir a Jorge, agradeciéndote tu tiempo, Jorge, compartimos, Lourdes, el tuit de Juan Grabois. Sí, dale, si te parece. A ver, lo tenemos en pantalla. Dice, la patria no se vende, pone Grabois, con la imagen de lo que fue la movilización al Congreso de la Central Obrera y el resto de los gremios que adhirieron, ¿no? Bueno, sí, tengo ganas de decir algo, pero no. Tienen un filtro mis pensamientos a veces. Jorge, muchos usan esta frase para terminar sus discursos. Hoy lo escucho mucho, la patria no se vende. Sí, ha sido un leitmotiv que apareció con mucha fuerza hoy. Sí. En las redes sociales, en los mensajes públicos, en las declaraciones, incluso en algunas manifestaciones que hubo fuera del país de sectores gremiales que adherían a la movilización. Esta idea de la patria no se vende. Me parece que ahí encontraron una especie de frase que identifica lo que ellos intentan resistir. Y que de alguna manera englobaba el espíritu de la movilización de hoy, que insisto, me parece que fue muy importante, demostrando que el músculo sigue estando allí, aunque el nivel de representación a nivel general hoy se ha angostado mucho. Lo mismo con el tema del paro, me da la impresión de que el paro tuvo un efecto bastante dispar en los horarios, en los sectores, no fue un paro absolutamente contundente en el que uno percibe que está todo cerrado e inmovilizado, ¿no? Pero bueno, me parece que allí se va construyendo una narrativa de la oposición que la CGT la necesita, que la necesita el peronismo también, porque de alguna manera, de otro modo, yo creo que estarían fragmentándose, ¿no? Entonces se aferran a esta idea de la oposición férrea contra el gobierno, contra las medidas económicas, como un modo de cohesionarse o de mantenerse juntos. En ese sentido le ha sido funcional, no para mucho más la movida de hoy. Gracias, Jorge. Siempre es un gusto tenerte con tu análisis. Un beso enorme. Por favor, Viana, un gusto. Buenas tardes. Buena jornada. Bueno, mucho para analizar. Yo sigo mirando la hora, 5 de la tarde, 36 minutos, porque pienso en la gente.